Apertura de semana, muy buenos días, bienvenidos. Esperemos que hayan pasado un buen fin de semana. Por cierto, aquí estamos en una semana informativa, frente a una semana informativa que se vislumbra muy movida, pero muy movida, con un tema internacional que desarrollaremos en breve, que bien seguramente ustedes ya conocen, lo ocurrido el pasado sábado y bueno, las consecuencias que todo esto ha traído para la paz mundial. Pero aquí estamos en este día lunes 15 de abril dispuestos al abordaje y por supuesto a trabajar una nueva agenda informativa. Agradecerles la sintonía, la audiencia y por supuesto invitarles a que se incorporen como lo hacen a diario a través de las alternativas que ofrecemos, pero particularmente utilizamos la red social X, antes conocida como Twitter, para que puedan enviar sus mensajes y bueno, desarrollar sus comunicaciones y las denuncias que usualmente se hacen sobre servicios públicos. Bueno, comencemos entonces a transitar porque la agenda es extensa, ¿no? Para esta apertura de la semana. Lo ocurrido el sábado, el bombardeo, el lanzamiento misilístico, ataques con drones, con misiles crucero, que hizo Irán en represalia al ataque que días atrás realizara en Damasco, Siria, contra el consulado de Irán en ese país, que dejó un saldo de varias personas fallecidas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní y la muerte de dos importantes generales que a ella pues pertenecían. Entonces se esperaba en cualquier momento un ataque en respuesta y ocurrió en la noche del sábado. El escudo de defensa israelí evitó pues que ese masivo ataque lograra los objetivos. Además, con el apoyo adicional en la logística de parte de países aliados como los Estados Unidos, el Reino Unido y también el Reino de Jordania. Estuvieron pues confrontando y bloqueando el lanzamiento de misiles. Solo algunos pocos lograron llegar. No hubo personas fallecidas, pero sí una niña gravemente herida, producto pues de un impacto de metralla. Y un daño menor en una instalación de la Fuerza Aérea Israelí en el sur de ese país. Entonces, bueno, esto provocó la alarma mundial desde luego. Se prendieron todas las luces rojas. Se esperaba de inmediato la respuesta israelí, pero esto ha sido llevado en forma gradual. Desde luego que los organismos multilaterales del mundo y los pronunciamientos de diferentes gobiernos tuvieron que ver con esto, ¿no? Cada quien, pues, de acuerdo a su inclinación, dio una explicación o tomó postura sobre lo que fue este ataque iraní. El primero que realiza directamente sobre territorio israelí, antes a través de aliados como Hezbollah y otros grupos fundamentalistas, pues en el pasado y aún en el presente continúan realizándose algunos ataques, pero también sin éxito. Entonces, bueno, se reunió pues de emergencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer domingo. Para mañana está prevista una reunión extraordinaria de los países de la Unión Europea. Se reunió vía teleconferencias el grupo de los 7, evaluando la situación. Hubo una invitación o exhortación a Israel que no respondiera, que fuera comedida, que no pues desarrollara una escalada que pudiera ser superior por las consecuencias que esto pudiera traer para no solamente la paz regional, sino para la paz del mundo. En este sentido, también el gobierno iraní dijo que no tenía la intención de volver a atacar luego de esta ofensiva que ellos consideraron exitosa, pero que ya se conoce que no tuvo el éxito que esperaban, porque el escudo de defensa antiaéreo israelí es muy sólido en ese sentido. Entonces, bueno, que no esperaban, decían los voceros del gobierno iraní, realizar un nuevo ataque, salvo que sus intereses sean, en este caso, pues atacados o lastimados por los israelíes. Decíamos que organismos multilaterales, pues, han mantenido reuniones, piden a Israel la contención, que no ataque, pero voceros de Israel, como
el presidente de ese país dijo que esto es el inicio casi que de una guerra. Luego, en la reunión y la discusión que se desarrolló ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, intervinieron diversos factores, por supuesto la representación iraní, la representación de Israel. El embajador decía que ellos no podían quedarse, más o menos lo insinuaba, de brazos cruzados, porque ellos son un pueblo de leones, en fin, hacían la alegoría histórica y demás. Entonces, y metafórica en ese sentido. Entonces, bueno, eso está allí presente. El gobierno venezolano se pronunció haciendo cita y recordando los antecedentes de lo que ha ocurrido en Gaza y lo que ha pasado con Israel. Bien, se sabe que las relaciones, primero, no existen en este momento, ¿no? Pero las relaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno israelí son muy tensas hace unos cuantos años atrás. También, bueno, otros países a favor o en contra de lo que ha ocurrido. En Irán celebraban el ataque con personas que salían a la calle, pues, en protesta. Y, bueno, ya, repito, a celebrar lo que allí, o lo que fue esta iniciativa de Irán. Otros países también de la América se han pronunciado, más tarde o menos. Esto ha provocado diversas reacciones. Por ejemplo, en Brasil fue tímida la respuesta de acuerdo a lo que piensa la comunidad judía que reside en Brasil, que el gobierno de Lula da Silva debió haber sido más contundente. El que fue claro, definido y preciso y con un apoyo pues absoluto fue el gobierno de Javier Milei en la Argentina. El gobierno de Chile también consideró inaceptable el ataque aéreo iraní. Otros gobiernos, Petro, bueno, hace los antecedentes también y se refugia en el tema de Gaza para luego decir que, bueno, que esto surge de alguna manera como respuesta a lo que ha sido, pues, la posición de Israel en el Medio Oriente. En fin, en este mundo de la diplomacia y la política se dicen y se hablan muchas cosas. Decíamos, sí, que el gobierno venezolano también se pronunció con una voz crítica alrededor de la postura israelí, un poco también entendiéndose que este ataque masivo misilístico y con drones era una respuesta a lo que pudo haber sido o ha sido una agresión israelí. En fin, esto va a continuar. Esperemos que no surja la escalada. Esperemos que esa respuesta israelí sea contenida. Por fortuna no hubo esos daños humanos, ni mucho menos, y bueno, simplemente hay que estar pendientes, hay que mantener, como decimos, el seguimiento de las cosas sobre un tema tan importante que estremece a la opinión pública mundial. Bueno, vamos a temas muy nuestros, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que fue un acto donde participó Nicolás Maduro y abordó diversos temas, el tema político electoral y el tema de la corrupción. Allí hizo una propuesta para muchos controversial, porque dijo que ha llegado el momento de plantear una reforma constitucional para que se establezca la cadena perpetua para los corruptos, que se queden allí con sus huesos en la cárcel. Es más o menos la insinuación que hizo Nicolás Maduro, porque es imperdonable lo que han hecho. El mensaje obviamente dirigido a los personajes que ya emblemáticos, conocidos por la opinión pública, que han estado involucrados y a los que se les ha imputado ya de una serie de delitos que tienen que ver con, bueno, el asalto al tesoro público, si pudiera decirse de esta manera más gráfica. En ese sentido, bueno, están 57 personas detenidas, pero que siguen sumándose otras más. Lo más emblemático fueron los de la semana pasada, que se conoció hace una semana exactamente, la detención de Tarek El Aissame, de Simón Serpa y exministro de Hacienda, y del empresario Samar López. Entonces, sin embargo, bueno, esto se va evidentemente a discutir. Una reforma constitucional en esos términos para establecer cadena perpetua es un tema para discutirse con mayor intensidad y no se puede tomar tampoco a la ligera. En ese sentido, los factores políticos dentro de la Asamblea Nacional seguramente evaluarán la situación. Bueno, hablando de estos casos, hay un rumor no confirmado aún, habría que esperar si la voz del Ministerio Público se conoce en el día de hoy, de que habrían sido detenidos 4 ex viceministros
que tuvieron vinculación con PDVSA y otros cargos vinculados, repito, con Tarek El Aissami y los que están en esta trama de corrupción denominada PDVSA Cripto. Hay que esperar el día de hoy a ver si se confirma la detención de estos 4 ex viceministros. Esto sumaría a los que ya 57 están detenidos de acuerdo a la versión que ha ofrecido también la Fiscalía. Bueno, vamos con proceso electoral. Bueno, continúa. Esta semana puede ser muy importante y en algunos casos decisiva. Culmina por una parte, dentro del cronograma electoral, el proceso de inscripción y actualización. Están solicitando, por la cantidad de dificultades que se han presentado, que se ha extendido en lo nacional y en lo internacional, acá en Venezuela y en el exterior, pues ese proceso de inscripción y actualización de datos es lo que se está pidiendo. Habría que esperar si esto lo examina el directorio del Consejo Nacional Electoral y así lo dispone. Ha habido muchos contratiempos, y es cierto, y un número de centros electorales pues muy reducido en ese sentido. Mientras tanto, bueno, ya el día sábado próximo, 20 de abril, finaliza el plazo para la sustitución de candidatos para que tengan presencia en el tarjetón con sus figuras, rostros, en el tarjetón electoral como en la máquina de votación. El último plazo es el 18 de julio, pero ahí sí no hay sustitución de rostros ni figuras en las tarjetas. Entonces eso ha provocado una discusión muy intensa, sobre todo en la oposición venezolana, que se generó, por cierto, alrededor de esta oposición de los grupos que hacen vida en la plataforma unitaria, un nivel de expectativas sobre una supuesta reunión que incluso algunos partidos que se suman a la plataforma habían solicitado entre Manuel Rosales, María Corina Machado y los integrantes de los partidos que forman esta estructura. El partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales dijo a través de una declaración pública que no había recibido ninguna invitación formal para reunir a Rosales con María Corina Machado y el resto de la plataforma. Entonces se generó allí un nivel de incertidumbre y además de confusión sobre si ciertamente iba a realizarse o no esa reunión, que para ellos es de esperar, debe ser muy importante porque tienen que definir el tema del candidato unitario definitivo, si es el que está inscrito en la tarjeta de Alamut o es Manuel Rosales, que tiene el apoyo de 3 organizaciones políticas, entre ellas la de su partido Un Nuevo Tiempo. Entonces, eso está por verse, por eso digo, esta semana puede ser importante y decisiva. Por lo demás, la dinámica electoral continúa. Otros temas. Comenzaron el sábado las reuniones ya previstas entre representantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Grupo en Armas, y el gobierno colombiano, el gobierno de Gustavo Petro, acá en Caracas. Es una reunión extraordinaria que se extenderá probablemente hasta el 22 de abril, es lo que se ha dicho. Es decir, hasta la semana próxima, porque piensan los integrantes del grupo del ELN que las conversaciones están congeladas, que hay elementos que permiten decir que están perturbadas y que tienen que retomarse a ver no solo si se mantiene el cese al fuego bilateral, sino algunas otras decisiones que tienen que tomarse en materia territorial. Eso es lo que se entiende, son cosas muy internas en el del vecino país. Entonces, bueno, comenzaron. Otro tema importante es que se conoció este fin de semana que 95.000 venezolanos recibieron el parole humanitario, que es este mecanismo establecido por el gobierno y la migración de los Estados Unidos para darle legalidad a venezolanos que lleguen, una vez llenado un formulario, por vía aérea comercial a los Estados Unidos, puedan revisarse sus papeles y se les dará el permiso. A los que se les dieron el permiso pueden trabajar hasta 2 años en aquel país. 95.000 venezolanos es la cifra que se manejó. En cuanto a la situación de Chile y Venezuela y las tensiones que existen, bueno, allí se conoció que fueron ya detenidos preventivamente para luego desarrollar las imputaciones ante un tribunal los 3 venezolanos vinculados al asesinato del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez. 3 venezolanos que algunos con orden de expulsión que hacían vida delictiva en aquel país. También está el caso del teniente Ronald Ojeda. Por cierto, la Fiscalía venezolana se comprometió este fin de semana a colaborar con las investigaciones chilenas para dar con los responsables. Hay incluso orden de alerta roja de Interpol hacia 2 personas, no se conocen sus nombres, al parecer venezolanos, que habrían participado en el asesinato del teniente
venezolano en situación de retiro, Ronald Ojeda. Un poquito más de temas internacionales. Bueno, esto va a ser histórico porque hoy es el juicio con el nombramiento del jurado, o comienza, me explico mejor, el juicio con el nombramiento del jurado en contra de Donald Trump, donde se entremezcla el tema del fraude fiscal con un mecanismo de engaño, pero que a su vez lo conecta con el pago a una mujer actriz pornográfica que tuvo relaciones presuntamente con Trump, y el pago que hizo él de $130,000 para callarla y que no se supiera, eso de cara a lo que fueron las elecciones donde él participó en el pasado y obtuvo la presidencia de la República, ¿no? Entonces, ese tema está ahí, pero hay un nivel muy importante de expectativa, no solo en lo nacional, porque incluso es un juicio en un tribunal penal, que es decir, que pudiera surgir una sentencia desfavorable a Trump y en esos términos no podría ser candidato presidencial. Vámonos a los deportes. Hoy lamentable el anuncio que hizo Yulimar Rojas, se lesionó en un entrenamiento el talón de Aquiles, fue intervenida quirúrgicamente en Madrid, en España, y ella envió su mensaje: no puede participar en los Juegos Olímpicos de París, no puede representar a Venezuela, tendrá que venir un proceso de recuperación. Entonces ayer envió otro mensaje, salía ya de la clínica en Madrid donde fue intervenida. Bueno, lo mejor para Yulimar Rojas. Y en cuanto al fútbol, bueno, cosas interesantes ocurrieron este fin de semana. En cuanto al fútbol inglés, patinaron dos de los favoritos. El Arsenal, que perdió, algo que muchos esperaban, con el Crystal Palace, y también, bueno, pierde el Liverpool 2-0. Pierde el equipo de Liverpool con el Aston Villa, ¿no? Entonces, bueno, y ganó el sábado el Manchester City, y en este caso, bueno, ha tomado la punta del campeonato inglés, que está, como decía, muy caliente. En el español, bueno, el Real Madrid continúa con su ventaja de 8 puntos sobre el Barcelona, que también ganó. El Madrid ganó, pues, al Mallorca 1-0, y bueno, en otras ligas la situación está. Y lo más importante, la situación también está muy competida. Pero lo más importante a destacar es que, faltando 5 fechas para concluir el campeonato 23-24 de la Liga alemana, ya el Bayer Leverkusen es campeón con su triunfo ante el Werder Bremen este domingo, 5-0.